Hola mis amigos, otra vez, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy les voy a decir a ver qué pienso yo qué pienso acerca de este tema y no sé qué, porque seguramente ustedes van a decir, "Ey, ¿tú qué piensas?" Pero bueno, yo les voy a decir y voy a ser bastante claro, yo no me las sé todas en este aspecto, ni me las voy a saber todas después. Simplemente yo muchas de las cosas que yo digo lo hago desde mi experiencia y sí, soy muy crítico y la verdad es que sí me doy un poco más de valor en cuanto al proceso que debe tener para superar la tartamudez. En esto del origen, la verdad es que al principio yo reconozco que yo decía muchas cosas al azar, pero de pronto no había como ese fundamento, porque yo simplemente lo decía desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he vivido con las demás personas con tartamudez y desde a la cantidad de personas que yo he manejado, porque yo la verdad he manejado a muchas personas que tienen tartamudez, he tenido sin fin de historia de muchos chicos que tienen tartamudez y bueno, la verdad es que voy a dar como mi opinión, aunque luego en la otra clase veremos la realidad de este asunto, porque esto del origen de la tartamudez es algo que en verdad puede ser bastante engañoso. Es más, esto del origen de la tartamudez se puede convertir en una mentira que tú no sabes lo que es la realidad. Simplemente te pones como un paño y tú dices, ah, bueno, es así, y ya está. Y del es así al es así, de ahí es que no haces nada. Y es la realidad. Porque muchas veces la gente se conforma con lo que le dicen y se quedan ahí. Y entonces cuando se dice lo más importante, la gente no presta atención a lo más importante, sino a algo que no tiene importancia. Y bueno, luego lo entenderás, te lo digo un poco más como parafraseando, para no darte como el caldo, porque te voy a decir de pronto lo que yo opino acerca de esto. Esta clase en especial, esta que vamos a ver hoy, no la tengo estudiada, ni la escribí para decirla luego, y hay cosas que van a ver que de pronto en las diferentes clases voy a de pronto a enrollarme un poco, pero enrollarse no es como que voy a estar como de acuerdo y no de acuerdo, porque yo tengo una postura muy clara y las personas lo ven y lo validan, y ahí están los hechos. Por eso llegué a ser en algún momento como la persona que más creó contenido acerca de la tartamudez y ayudé la verdad a muchas personas, y hoy en día el libro de corregir la tartamudez y superarla es el top en ventas, y bueno, eso dice mucho la verdad. Y también la verdad es que recibo infinidad de agradecimientos y es algo muy bonito, y por eso quería hacer este curso, la verdad, bastante interesante y bastante completo. Si tengo algunas cosas que investigo acerca de esto, lo iré metiendo también en este tema, y así, no importa si las cosas no tienen un orden, pero sí va a tener un orden en estas clases, y ustedes ven que va teniendo un orden cada vez más. El origen, luego lo otro, y así. ¿Qué pienso acerca de esto? Bueno, los experimentos son como tal, la parte científica no hay que negarla porque es como es, las cosas son como son, y pues, ya hay validaciones, hay una serie de investigadores detrás de eso. Hay gente que en verdad uno dice, hombre, ¿para qué van a tener la necesidad como de mentir? No, pues, qué bobada, o sea, ¿qué ganan ellos con mentir y decir, no, es que es genético, no, es que es una cosa de las neuronas? ¿Qué ganan ellos mintiendo si a la final de cuenta las cosas en verdad salen luego a la luz y van a quedar mal? Entonces yo considero que lo de la parte y las investigaciones y todo este proceso es real. Lo que sí, desde mi experiencia, es que hay dos cosas por separado, y se la ha visto también a muchas personas pues, que hablan sobre este tema, y es verdad, es lógico, y es que hay una tartamudez que es de herencia, que es genética, y que tiene que ver con que si tus padres son tartamudos, o si algún familiar de pronto cercano a ti tiene tartamudez, es probable que tú adquieras esa tartamudez, aunque la vida es demasiado relativa, es muy cambiante, esta vida es muy rara.
Por ejemplo, cuando alguien trata de sistematizar todo, como que es que las personas de tal país son malas. Oye, ¿quién dice eso? Eso es demasiado relativo. Es que las personas de tal país son muy enojadas. No, eso es una mamada. En serio, eso literal es una mamada. El que piense eso es una mamada. Es como todas las personas son esto. Ay, y los que no creen en tal esto son estos. Ay, hombre, por Dios. O sea, yo creo que ya estamos en el siglo XXI, donde hay que meterle un poquito de cabeza a las cosas. Entonces no hay que decir como que, ay, es que esto es esto. Es como yo, por ejemplo, escucho muchas veces, y es que las personas de éxito empezaron no teniendo éxito. Hombre, eso es demasiado relativo. Hay personas de éxito que logran éxito, hay personas que no tienen éxito que logran éxito. Hay personas con dinero que logran mucha más riqueza, hay personas pobres que logran riqueza, hay personas ricas que vuelven y siguen siendo ricas. Y la vida es demasiado relativa como para uno contenerla en algo, ¿no? O sea, es demasiado... O sea, es un mundo, ¿no? Y cada persona es un mundo. Sí que nos parecemos en ciertas cosas y estamos con esa linealidad en ciertos aspectos, pero bueno, pues, hombre, coger a cada persona por lo que es un problema. Es más, ese es el problema, siento que del estudio no me quiero meter en esto porque me quedo toda una vida hablando de esto, y es que tratan de enseñarle a las personas lo mismo, con el mismo sistema, pero hay personas que no entienden en ese mismo sistema, hay personas que entienden de otra forma, de otros conceptos, quieren otra cosa, porque la vida es así, es algo surrealista, es algo diferente, no es algo encasillado, siempre va a haber algún patrón que se salga del guión, y así. Así que esto de la herencia, de que si tus padres son tartamudos y tú vas a ser tartamudo, realmente es demasiado relativo. Tiene que ver mucho de también la parte social y la crianza y cómo tomes la tartamudez y esto. Pero en términos científicos y en los datos hay más probabilidad de esto. No quiere decir que sea así, pero hay más probabilidad de que tú seas tartamudo si tienes familiares o padres con tartamudez. Ahora, el otro aspecto, este aspecto se desarrolla en la parte del cerebro como los dos aspectos que le voy a decir. Todo de la tartamudez tiene que ver con una cuestión de cerebro. Y es obvio, ¿no? Porque yo en este momento que estoy hablando, yo en este momento que estoy modulando las cosas y moviendo mis manos, muchas veces pensamos como que, yo muevo la mano porque sí. No, en verdad yo muevo la mano porque yo envío una conexión neuronal al cerebro, el cerebro me dice hay que mover la mano y entonces mi mano se mueve. ¿Sí? Todo es una cuestión del cerebro. Por ejemplo, si el cerebro no tuviese problemas con esa conexión, yo simplemente no podría mover las manos y no podría mover nada. Y ahí es donde empiezan los problemas de por qué las personas pues se quedan vegetal o sin mover las cosas, porque es una cuestión neuronal. Las conexiones no se dan, se dañan y entonces las personas quedan inmóviles. Y es eso, porque todo tiene que ver con una cuestión del cerebro. Así, por ejemplo, cuando una persona genera tartamudez, ya sea herencia o ya sea en una parte evolutiva que no la supere, las cosas neuronales se van modificando. ¿Por qué? Y bueno, esto lo quiero decir después porque es algo importante. Es una cuestión del cerebro, ¿sí? ¿Vale? Siempre todo es una cuestión del cerebro. Ahora, la otra parte, que es lo que yo voy a decir, la parte de herencia, en realidad es así, tienes más probabilidad de que tengas tartamudez si tus padres son tartamudos. Ahora, la otra parte, y en mi experiencia, y en mi vida, y en mi caso, es que yo desarrollé simplemente la tartamudez evolutiva, ¿sí? O sea, yo empecé a tartamudear y luego se me exageró y se me complicó y la sociedad la verdad es que no me ayudaba mucho en esto y mis amigos a veces se burlaban y mis padres no entendían ni forro de esto y ni sabían tratar esto, entonces muchas veces es a tratar de corregir, entonces yo me obsesioné con esto y se crea un mundo y la verdad no es culpa de nadie y no pasa nada y ya está, y a la final eres inteligente y piensas y mandas a todo mundo a comer café. Y es así, pero eso lo veremos después y ya empiezas como todo el proceso y lo más lindo que hay creo que en esta vida es superar la tartamudez porque te da alas y vuelves a nacer y ya no te importa muchas cosas. Bueno, y eso lo veremos después y la verdad es que se te arma una felicidad increíble entender y superar la tartamudez. Es algo increíble, es más, si yo pudiera volver a nacer, me pondría otra vez la tartamudez y superaría otra vez ese proceso de la tartamudez porque es algo increíble, es algo muy chévere que adquieres como esa coraza y esa valía y ese valor
y adquieres todo, prácticamente vuelven a nacer y eres un crack en esta vida. Y bueno, no, volviendo otra vez a ese tema de la parte de lo que es la herencia, bueno, eso ya lo hablamos, me confundí un poco, sí, yo me enrollo un poquito en este tema, pero es para que quede un poquito todo bien claro. Sí, estamos en el aspecto de la parte evolutiva. La mayoría de las personas que vienen a mí con tartamudez, que vinieron y vienen a mí constantemente, y la verdad es que yo he ayudado a miles y miles de personas, son personas que no tienen herencia de personas que hayan tenido tartamudez. O sea, no vienen de la parte genética, o sus papás no son tartamudos, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, ni no sé quién putas por allá atrás es alguien que haya tenido tartamudez. No. Y la verdad es que también entiendo un aspecto, porque es muy loco a veces, porque alguien dice, ay, es que yo tuve un abuelito por allá muy lejos que yo creo y me dijeron que tenía tartamudez. Eso es una estupidez, eso nadie lo cree. Y puede pasar, puede ser eso, es normal. Y podría ser que los genes se traspasaron, porque es así, el ADN son datos y cualquier cosa se lo chupa el ADN y se lo traspasas a la otra persona. Si yo tuviera un hijo, es muy probable que él tenga muchos datos de por allá un abuelo que yo tuve lejano, que no sé ni en putas tengo en la mente. Pudiera ser, es normal. Eso puede pasar. Lo que pasa es que luego, en la otra clase, veremos que eso es una mamada y todo esto que estoy diciendo es un show. Pero esto es importante, pero no es realmente importante, porque lo que es realmente importante es lo que vamos a ver después. Ahora, esto, pues, la mayoría de personas entonces que vienen a mí es una cuestión de la parte evolutiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque casi muchos de los niños, aproximadamente 5 de cada 100 niños, empieza con tartamudez. Y simplemente van creciendo y van teniendo esa tartamudez evolutiva. ¿Qué se le llama tartamudez evolutiva? La tartamudez evolutiva se da porque los niños comienzan a armar palabras, comienzan a estructurar cosas. Y es normal que se alarguen en algunas palabras, se equivoquen, se corten, se bloqueen. Y en ese tramo de empezar a armar las palabras, en ese tramo de hablar, si no hay un contexto favorable y todo, y si de pronto los padres dicen, uy, me estás hablando mal, o los estudiantes, o el niño ve que, uy, tengo que hablar bien, o no sé qué, o me estoy trabando, y si él no supera esa etapa mental de que, oye, estoy formando palabras y me voy a tartamudear y no pasa nada y ya las cosas van a ser mucho normales, se le pasará por una cuestión evolutiva, porque es muy normal. Hombre, nadie que empieza a caminar, ay, ya caminé, por fin. No, uno camina y se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar y se da tropiezos, se da en la cabeza y todo, pero a la final se levanta. Algunos caminan un poco raro, pero por lo menos caminan. No, eso mismo pasa con la tartamudez. Algunos hablan raro, pero por lo menos hablan. Es así. Pero eso entendiéndolo un poco de la parte evolutiva, de la parte normal que tienen los niños. Obvio, muchos otros niños no pasan ni por esto, ni por fin, ni por fan, ni por cualquier cosa. Simplemente les habla y ya está, y mil maravillas y son wow, wow, wow. Pero eso no pasa nada, eso no quiere decir nada. Luego veremos cuál es la realidad de lo que es la tartamudez. ¿Está bien? Entonces, un aspecto es que esa es la parte evolutiva. Y de ese desarrollo evolutivo, desde esa edad de los 5 o 6 años o menos, obviamente los niños empiezan a generar palabras por ahí entre los 2, y creo que ya hoy en día los niños allá empiezan como en esa etapa un poquito más temprana, empiezan a generar esas palabras, a formularlas, a estructurarlas. Muchos de ellos, muchos, superan eso ya grandes, porque ya dicen, bueno, me importa una mierda todo, ya estoy estructurando palabras y no sé, y fluyen porque sí, porque la vida es así, fluye. Y es la realidad. Hay otros que no, y que el contexto no les favorece. Entonces comienzan a obsesionarse, tener miedo, y entonces comienzan a exagerar la tartamudez. La tartamudez comienza a ser su mundo. Y ahí es donde la tartamudez se convierte en esa capa en la cual todos los niños comienzan a ver todo desde la tartamudez, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza como una etapa como que se va a ir desarrollando más en la etapa más adulta, y de que muchas veces puede empeorar o puede disminuir, ¿no?
Ay, es muy loco porque hay muchos casos, la mayoría de casos que salen, ay, es que yo empeoré. No, oye, hay gente que me viene a mí y que dice, no, sí, yo de pequeño la verdad, uy, tartamudeaba un montón, pero ahora pues cada vez estoy mejor. Es así, porque la vida es relativa, es muy relativa y no hay que casarse con algo. Entonces esta tartamudez es evolutiva y a medida que el niño va aprendiendo y va generando esas conexiones, el cerebro funciona por automatismos. Al cerebro le gusta repetir, porque el cerebro dice, yo lo que hago, lo hago con el menos energía posible. O sea, entre menos energía el cerebro gaste, mejor. Y entonces, tú cuando hablas y todas esas cosas, el cerebro aprende esas nuevas conexiones. Y más cuando eres niño y estás aprendiendo, estás automatizando las palabras, las cosas. Entonces si el niño empieza como a quedarse en esas palabras, a bloquearse, a enredarse, a alargar esos sonidos, el cerebro va automatizando todo eso, va creando todas esas conexiones y entonces el niño va aprendiendo a hablar así y es por eso que se dificulta más, un poquito más adelante, cuadrar eso porque hay que retroceder a eso, pero todo en esta vida es posible. Posible y posible. Ahora, también yo tengo que decir algo importante y es que el cerebro constantemente asocia cosas, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos, seguramente cuando ustedes hablaron de pequeños, el cerebro asoció todo el cerebro lo está asociando porque el cerebro le gusta relacionar cosas. Entonces es probable que cuando tú hayas empezado a hablar, si de pronto tus padres te dijeron cosas maluquitas, o los profesores, o de pronto viste que la gente te hizo cara, o de pronto tú mismo, contigo mismo, dijiste, uy, estoy hablando fatal, o de pronto, uy, no sé, no me gusta hablar, entonces relacionaste el habla con miedo. Y eso es un problema porque entonces el habla se vuelve en algo frustrante, porque cada vez que hablas se convierte en ese miedo. Y hay una historia bastante interesante que se llama el experimento de Albert, que es un experimento que se hizo con un niño, y es que al niño se le mostraba, por ejemplo, una rata, y el niño no tenía problemas con la rata, pero al niño, cuando se le mostraba la rata, se hacía un sonido bastante estruendoso en otro lado, entonces el niño asoció que cuando había ruido, ese ruido estruendoso, lo asociaba con la rata. O sea, que la rata era ese ruido y el ruido era miedo. Entonces el niño empieza a relacionar eso. Y cada vez que le mostraban la rata al niño, el niño le daba susto y el niño no quería ver a la rata. Tanto que cuando se le presentaron animales similares a la rata, el niño también le daba miedo. Y tanto cuando le presentaron al niño animales que tenían simplemente el pelaje, pero que eran diferentes a la rata, por ejemplo un oso o cualquier cosa, una cobija de abrigo, el niño le daba miedo porque el niño asocia cosas y nosotros constantemente relacionamos cosas. Si nos pasa algo, entonces nosotros pensaremos, ah, nos pasó, porque tal, porque yo hice esto, y por eso, porque nos encanta relacionar, porque el cerebro le gusta eso y aprende con eso, y constantemente el cerebro hace que nosotros sobrevivamos, ¿no? El cerebro le gusta que nosotros estemos vivos constantemente. Alarma, 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 uy, aquí no nos podemos pasar, uy, aquí nos vamos a caer, uy, aquí esto. Por ejemplo, si nosotros estamos soñando un sueño en el cual pensamos que vamos a morir, el cerebro, uy, despierte, o el cerebro mueve unos músculos porque nosotros pensamos que nos morimos, entonces el cerebro mueve un músculo para que el cerebro piense que, ay, no estamos muertos, estamos vivos, porque al cerebro le gusta sobrevivir. Eso, en verdad, nosotros somos una máquina de sobrevivir, ya está. Si no estamos vivos, ya está, se acaba este show, y esa es la realidad. Entonces, esas cosas que nosotros asociamos con miedo, con frustración, al cerebro no le gusta, y entonces lo que hace el cerebro es rechazar, y entre menos eso, mejor, porque a nadie le gusta sufrir, y menos al cerebro. Así que a medida que va pasando el tiempo y vamos generando esa forma de hablar, el cerebro va generando esas nuevas conexiones, esos automatismos, y el cerebro va creando esas diferencias con respecto a un cerebro de una persona no tartamuda. Por eso ahí está la diferencia, por eso hay zonas que son débiles en una persona que tiene tartamudez, y por eso hay zonas que se activan en una persona que tiene tartamudez. Claro, porque una persona que tartamuda está pensando en muchas cosas, cómo voy a decir, en qué palabra me voy a bloquear, en tantas cosas, y una persona que no tiene tartamudez realmente no piensa en eso. Es como por ejemplo uno de los experimentos que hizo Johnson, bastante interesante, era que ponían a las personas a leer, y las personas cuando leían y veían una palabra tachada en las cuales se bloqueaban, las personas se seguían bloqueando. ¿Por qué? Porque el cerebro genera automatismos.
es probable que en la palabra que te bloquees te vuelvas a seguir bloqueando, porque el cerebro ya generó esa conexión. Ahora, lo que habría que hacer ya lo veremos a medida de las clases y de las cosas. Pero entonces, en conclusión, para de pronto ya terminar esto y no se me conviertan en estas clases como tan largas, pero yo quiero que entiendas esto que te voy a decir. La tartamudez es una cuestión de conexiones neuronales, es una cuestión que se produce en el cerebro, pero que hay un tipo de tartamudez que es herencia, que la verdad es que son muy pocos casos y eso se ve en esos países raros donde las mismas personas que a lo mejor tienen tartamudez se casan y entonces si se sigue heredando la tartamudez y ese gen y no sé qué mamada y todas esas cosas, que está muy bien y es la realidad. Pero en el caso de la realidad, de la experiencia como tal, de lo que yo he vivido y de lo que las personas vienen a mí, de las cosas tantas que he leído, es que la tartamudez se vuelve en un aspecto evolutivo, ¿no? Es parte de la evolución del hombre, que cuando no superas esa etapa, entonces vienen esas problemillas que sería ya el tratamiento de la tartamudez y que sería ya pues esa generación de la tartamudez. Yo voy un poquito más, yo valido toda la parte científica porque tiene razón y no descuadra nada porque es real, y también valido mucho lo que hizo Johnson con el experimento, porque a fin de cuentas la tartamudez, cuando no sabes gestionarla, cuando eres niño, la tartamudez se convierte en un comportamiento adquirido, ¿no? No es que la adquieras como tal, es evolutivo, como ustedes ven es evolutivo, porque el niño comienza a desarrollar las palabras, nosotros comenzamos a desarrollar las palabras. Es más, es raro que un adulto empiece a decir, ay, empecé a tartamudear, ay, ya tartamudeé de la nada. Si tartamudeé de la nada es porque empezó y empezó a tartamudear y su cerebro aprendió a tartamudear y hizo esas conexiones. Entonces, el niño comienza esas conexiones a generar esas palabras. Entonces yo voy con la idea de Johnson, que en esa gestión del contexto, si no estuvo bien para el niño, porque es muy difícil, la vida es demasiado relativa, el niño comienza a complejizar eso y entonces la tartamudez comienza a empeorar, porque no hay algo, el niño no entiende eso y simplemente asocia las cosas y va empezando a crear automatismos, pero él no sabe que están enseñando al cerebro a crear esas nuevas conexiones. Y bueno, por eso hoy en día yo siento que una de las cosas más difíciles que hay y lo que a la gente le cuesta más es desaprender. Es más, fíjate a alguien, dile a alguien que no crea en eso. La gente se mata por creer en eso, por creer en algo, porque a la gente le cuesta no creer. La gente cree porque siente que hay una creencia y demás, pero a la gente le cuesta no creer porque la gente es ignorante y no pasa nada, no me enrollo en ese tema, pero es así. Lo más duro que hay en esta vida y para alguien es desaprender, porque la gente pone sus posturas y pone el sello, es que yo creo en eso, es que ay, así. Y bueno, esas cosas pasan y por eso a veces las cosas se vuelven complicadas, porque como ya tenemos un sello asado al carbón, es difícil pensar de que, uy, ya me toca desaprender lo que yo ya he aprendido. Y bueno, la vida se trata de eso, siempre seguir aprendiendo y desaprender lo que sabes, porque lo que sabes ya es pasado y lo que sigue nuevo es lo de ahora. Y bueno, por eso yo muchas veces, y yo reconozco que muchas veces decía cosas como que no, es que a mí me parece que de pronto un niño con unos padres no tiene por qué ser así. La probabilidad dice que es así y yo lo reconozco. Hay cosas que yo decía antes que no tenía de pronto peso porque simplemente las decía desde mi experiencia, pero esas cosas ya les digo acá que en verdad la ciencia tiene ya mucho avance en eso y hoy por hoy se podría decir que la tartamudez ya tiene ese origen, que es esa parte genética para los que vienen con personas que tienen tartamudez, y de la parte evolutiva, que es el desarrollo del habla del niño como tal, y que en ese proceso hay cambios que hacen que el niño exagere y se empeore, por decirlo así, esa tartamudez, o ya a los 10 años o en esa edad más avanzada, por ahí 8 o 10 años, los niños dejen completamente de tartamudear. Y bueno, chicos, esto es todo, no me enrollo más. En la próxima clase decimos
ya pasamos a lo más importante y les digo todo acerca de esto, porque esto no tiene ningún sentido, simplemente es algo que ya está, es un dato. Pero bueno, eso lo veremos en la próxima clase. Muchísimas gracias y que les vaya súper bien. Y nos vemos en la próxima clase.